a un nuevo servicio de adoración que le ofrece la misión Jesús Esperanza y Vida. Comenzaremos con una alabanza musical. Se llama Solo el Poder de Dios. Este canto aparecerá en su pantalla y lo cantaremos junto a usted. Adelante. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Ahora continuaremos con una lectura bíblica del Nuevo Testamento, Libro de los Hechos. Recuerde que todos los servicios que hemos estado haciendo damos un mensaje que tenga que ver con un capítulo del Libro de los Hechos. Si quiere verlos, el resto está en nuestro canal. Libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 39 al 42. Al finalizar, tendremos unas palabras de Dios por medio de nuestro hermano pastor. Esperamos que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Adelante. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Bienvenidos a otro culto virtual aquí en la misión Jesús Esperanza y Vida. Seguimos aprendiendo sobre el capítulo 9 del libro de Hechos. Y el domingo pasado veíamos cómo Saulo fue amenazado de muerte por segunda vez por predicar el Evangelio y cómo Dios le libra de una manera milagrosa. Claro que los hermanos en Cristo que estaban con él le ayudaron a escapar, le llevaron a otra ciudad y ahí pues ya él estuvo fuera de peligro por el momento. Sin embargo, Saulo siguió predicando la palabra de Dios, a pesar de las amenazas, con mucha valentía y con mucha decisión de que estaba en lo correcto, de que él estaba en la fe del verdadero Hijo de Dios. En esta ocasión vamos a ver cómo Dios obra poderosamente, con milagros y prodigios por medio de la persona de Pedro. Pero también vamos a ver que claramente esos milagros y esas sanidades tienen un propósito muy claro: que los testigos de estos hechos creyeran en el Evangelio de Cristo Jesús. Vamos a orar para comenzar. Bendito Señor, adoramos tu santo nombre y te suplicamos que en este momento tú seas con nosotros y tu sabiduría nos guíe. Que tu Espíritu Santo nos quite de nuestro corazón cualquier
sentimiento, cualquier pensamiento que no esté conforme a tu voluntad. Y también que nos guíe a toda verdad. Y por medio de estas palabras que yo voy a dar, Señor, te ruego que tú hables a cada uno de mis hermanos que nos está viendo. Te lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, desde el verso 32, ahí en el capítulo 9, vemos que Pedro visitaba a los santos, es decir, a los creyentes. Cuando en la Biblia vean en el Nuevo Testamento que alguien dice es que los santos, le estoy escribiendo a los santos, significa a los santificados, es decir, a aquellos que ya habían sido lavados por Jesucristo y habían escuchado y aceptado el Evangelio de salvación. Todos ellos eran santos. Entonces los creyentes que estaban en Lidia, en esa ciudad o en ese poblado, pues los estaba visitando Pedro. Y ahí había un hermano llamado Eneas. ¿Qué tenía este Eneas? Tenía 8 años de estar paralítico. Él no se podía parar, no podía caminar. Pero cuando llega Pedro, le dice: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y de inmediato Eneas se levantó y pudo andar. Esto fue un milagro similar a los otros que hemos visto tanto en Hechos como en los evangelios que Jesús hizo, en los que de inmediato los paralíticos se les fortalecían las piernas y comenzaban a andar. Algo totalmente improbable para la ciencia médica. Notemos las palabras de Pedro. Él le dice: Jesucristo te sana. No está diciendo yo, Pedro, te sano, o nosotros los cristianos te sanamos. Está diciendo quién es el verdadero sanador. Entonces dice: Jesucristo te sana. Y el verso 35 nos relata: y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Ahí está el objetivo último de esta sanidad milagrosa que Dios hace, que Jesucristo hace, porque dice aquí Jesucristo te sana, por medio de nuestro hermano Pedro. Lo mismo sucede en nuestro texto, pero ahora el milagro es más poderoso. ¿Por qué? Porque no solamente está sanando a alguien enfermo, ni siquiera a un paralítico, ahora está resucitando a alguien que ya murió. Y esas, mis hermanos, ya son palabras mayores. Ya no podemos hablar de que pues fue una sugestión psicológica, fue una hipnosis, fue algo así como un chantaje, un truco. Pues ahí ya estaba muerta. Ya nos habla de esta discípula de Jesucristo, Tabita, o Dorcas, también es otro nombre que se le daba a ella, que ya acababa de morir. Ya estaban pues haciendo luto, estaban todos ahí llorando por la muerte de Tabita. Entonces vemos que ella murió después de haber estado enferma, según el verso 37. Y quiero llamar su atención para hacer una aclaración acerca de algunas falsas enseñanzas que yo he escuchado, y quizás usted también, en algunos círculos cristianos, o algunos hermanos pues están confundidos, y a veces ellos dicen y enseñan que todo cristiano que tenga la fe suficiente puede sanarse de cualquier enfermedad que le dé, ¿verdad? Y que alguien que se enferma, un cristiano que vive enfermo o que está enfermo, es porque no tiene fe, ¿verdad? Eso es lo que muchos enseñan. Sin embargo, aquí vemos a una hermana que dice que hacía buenas obras y daba buen testimonio. Y pues no habla mucho de su fe, pero yo pienso que también era una hermana con fe, ¿verdad? Los cristianos, mis hermanos, ojalá fuera cierto, ¿verdad? Pero no tenemos inmunidad diplomática, digamos, para la sanidad, para no enfermar. A veces nos toca enfermarnos, a veces nos toca sufrir un accidente,
u otras veces hasta incluso partir a la presencia del Señor. No piense que si un cristiano está enfermo es porque no tiene fe. Ahora, también muchos dicen, es que si te va mal es porque no eres buen creyente. Y no siempre es así. A veces a los cristianos que están haciendo todo bien, también les va mal. Por supuesto que sí hay casos, y hasta la Biblia lo menciona, de que cuando uno está haciendo algo mal, un pecado grave delante de Dios, puede resultar de eso una enfermedad. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:30, Pablo nos dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. Ahora, ¿cuál es el contexto? ¿Qué es lo que estos hermanos debilitados o enfermos estaban haciendo? Dice que estaban participando de la cena del Señor indignamente. No estaban tomando con respeto y con la debida solemnidad este acto de la cena del Señor. Lo tomaban con ligereza, y no solo eso, sino que no estaban tomándolo de una manera adecuada y teniendo un corazón limpio. En consecuencia, tenían enfermedad e incluso algunos ya habían muerto a raíz de este pecado. Pero también hay casos como el de Tabita, que estamos viendo hoy, el de Job, el de Esteban y el de muchos otros hermanos que se portaron bien, hacían todo bien, hacían lo correcto, y sin embargo, pues sufrieron dolor, sufrieron tragedias, enfermedades y otras cosas. Incluso en la actualidad, en la historia moderna, digamos, pues hay muchos casos de hermanos en Cristo que uno se entera que le está yendo muy mal, y no es porque se esté portando mal, al contrario, están haciendo la voluntad de Dios. Hay a veces misioneros, hay hermanos que ayudan, que son voluntarios o que tienen ministerios muy importantes y que aún así les toca vivir alguna enfermedad o alguna situación difícil en su vida. Siguiendo con Hechos 9, vemos que Pedro entra ahí a la casa de Tabita y la encuentra ya muerta. Recordemos que a Pedro lo mandan llamar y le dicen: ven pronto aquí. Pero cuando llega, ella ya estaba muerta. El cuerpo de Tabita estaba rodeado por viudas que lloraban e incluso mostraban las túnicas y los vestidos que Tabita hacía con sus manos. A ella le gustaba tal vez tejer o coser, no sabemos, pero hay mujeres que están llorando porque les duele en su corazón. Era su amiga, era una compañera de ellas. Entonces ya estaba muerta, definitivamente que estaba muerta. Pero Pedro saca a todos de ese lugar, de esa sala donde estaba, se arrodilla y ora al Señor. Y luego voltea con el cuerpo de Tabita y le dice: levántate. Y ella abre sus ojos. Dios estaba cumpliendo una promesa que ya había hecho a los apóstoles. Les dijo: cosas mayores que estas ustedes harán. Y Pedro, dándole la mano, dice ahí, la levantó, y entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Hermanos, el Señor Jesucristo es el dador de vida, es el autor de la vida, y cuando Él quiere, puede incluso regresar a personas de la muerte. Él es poderoso, Él es grande, y hace maravillas y milagros increíbles para el ser humano. Ahora los estaba haciendo mediante el apóstol Pedro. Pero quiero que usted piense y recapacite cuál fue la razón principal o verdadera por la cual el Señor Jesús hizo ese milagro por manos de Pedro. Bueno, en el verso 42 nos lo dice muy claramente. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Gloria a Dios, hermanos.
Todo milagro, proeza y maravilla que Dios haga es con un propósito. Y en este caso, el propósito de Dios era que creyeran en que Jesucristo era el Hijo de Dios, en que creyeran en la salvación por fe que nos brinda Jesucristo. Así que notemos que Pedro también oró al Señor. ¿Y cómo oró? Dice ahí que de rodillas. Hermano, ¿cuánto tiempo estás orando de rodillas? Bueno, yo sé que a veces después de cierta edad es difícil orar de rodillas, pero ahora que es el mes de la juventud, le pregunto a los jóvenes, ¿cuánto tiempo oras de rodillas al Señor? ¿Cuánto oras por tus compañeros de la escuela, por tus padres, por tu vida cristiana? Para que no caigas en tentaciones, para que sigas firme en la fe de Jesucristo. ¿Cuánto oras para poder compartir con esos amigos, con esos compañeros o con familiares tuyos acerca del Evangelio de Cristo? Porque estas personas sin Cristo, dice la Biblia que están muertas espiritualmente. Y con tu oración puedes resucitarlos, por así decirlo, así como Pedro resucitó a Tabita. Puedes volverlos a la vida, pero incluso no una vida que va a acabar dentro de unos años, sino una vida eterna. No es mentira, no es exageración. Esto viene en la Biblia. Quizás unos digan, no, pero ¿cómo dices que están muertos? Sí, quizás tú los ves vivos, ahí van caminando, hablan y todo, pero dice la Biblia en Efesios 2:1, y el que os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto lo habla Pablo a los que ya son creyentes, les dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Así están todas las personas, o la mayoría de las personas que tú estás viendo en la calle o que con ellas convives cada día, quizás ellos también están igual, están muertos en sus delitos y pecados, ya que no tienen a Cristo en su corazón. Pero Jesucristo puede hacer el milagro de darles vida en abundancia mediante la palabra que tú les prediques. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Lo mismo que hizo Pedro: ir de rodillas y orar para que Dios resucite a esas personas y conozcan la verdad. Necesitas darles buen testimonio, hablarles, y como dice también la Biblia, insta a tiempo y fuera de tiempo. Quizá Dios haga incluso, si Él lo cree necesario y está en su gracia y en su gran sabiduría, Él puede hacer un milagro para que ellos se decidan por Cristo. Pedro predicó y Dios lo usó, hizo ciertos milagros de sanidad o de resurrección, como vimos ahora. ¿Para qué? Para que la gente creyera que lo que Pedro estaba predicando era la verdad. Ahora nosotros debemos también pedirle al Señor en oración que Él haga ver a las personas que lo que nosotros estamos predicando es la verdad. Porque Jesucristo nos dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y nosotros tenemos que hacerlo, y con la fe que Pedro lo hizo, también el Señor puede hacer milagros y prodigios, puede hacer que esas personas, como decíamos hace un momento, que están muertas en sus delitos y pecados, puedan volver a la vida y a la vida eterna. Así que no desmayemos, hermanos, no desmayen, hermanos jóvenes, ustedes que tienen esa energía y esa capacidad de estar orando, que tienen más tiempo que muchos adultos ya tan ocupados en tantos trabajos, oren, dedíquense a la oración, dedíquense a predicar la palabra a los que no conocen a Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santísimo, hoy te damos gracias porque tú nos ayudaste a que por medio de la lectura de tu palabra conociéramos estos detalles.
Gracias, Señor, porque Pedro nos enseña ahí en Hechos 9 que debemos orar de rodillas, pidiéndote a ti, Señor, tu dirección, pidiendo que tú traigas a la vida a esas personas que están muertas en sus pecados. Te suplico, Señor, que también si nosotros estamos muriendo, nuestro espíritu o nuestra vida espiritual está muriendo o está enfermando, que tú, Señor, la restaures y que quites de nosotros lo que está mal en nuestra vida y en nuestro corazón. Todo te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos y mis amigos, estamos para servirles aquí en esta misión. Si ustedes quieren contactarnos, escribirnos, hablarnos o visitarnos aquí en Aguascalientes, pues los datos se los dejo aquí abajito. Nuestra página web es jesusesperanzayvida.org. Que el Señor les bendiga y esperamos verles muy pronto en este canal.